Algunos, queridos patitos, estamos a día 23 de marzo, pero de 1983. Es interesante porque ahí tenemos Juegos de Guerra. Un conversatorio bien interesante con Mariano de Miguel. Pero en aquel día 23 de marzo de 1983, Ronald Reagan anunciará el sistema estratégico de defensa, conocido como Guerra de las Galaxias, por la saga de películas Star Wars, que en ese año 83 estaba con la parte número 6, el capítulo 6, el retorno del Jedi, después de El Imperio Contraataca y de La Nueva Esperanza, el episodio 4, 5 y 6. Por tanto, estaba de plena actualidad. Y este escenario resulta interesante porque hemos hablado en algún momento de un libro de Software, La Guerra Suave, de aquel francés, que eh, resulta el trasfondo de la informática en la Unión Soviética con ese decalaje voluntario, lamentablemente voluntario, de 10 años. Y en los años 80 parecía que estaban contentos con copiar a los occidentales, lo cual les llevaba siempre unos pasitos atrás de la innovación que tenían en Occidente. En ese momento, los Estados Unidos quieren pisar el acelerador y Ronald Reagan hace el esfuerzo de tratar de imponer una innovación que es muy costosa. No ya a los propios Estados Unidos, sino también a la Unión Soviética de enfrente, que no está capacitada tecnológicamente para avanzar a ese nivel de llevar la defensa al espacio, lo cual resulta curioso porque evidentemente tenemos tratados ya desde los años 60 para la protección del espacio extraterrestre respecto a la militarización y a la incorporación de armas para tratar de establecer una visión tipo Naciones Unidas del espacio extraterrestre y sobre todo mirando a la Luna, es decir, a Selene y más allá. Todavía no se había concretado la posibilidad de llegar a Marte, pero al satélite que tenemos orbitando alrededor de la Tierra había habido ya misiones y en principio había habido algún intento conceptual de tener una base permanente, lo cual no se había concretado en algún caso por la falta de criterio y de capacitación con respecto a los soviéticos y la limitación presupuestaria por los estadounidenses, porque, como hemos comentado alguna vez, después del Apolo 17, el Apolo 18 solamente está en una película de conspiranoia que, bueno, tampoco es que esté tan bien la película, pero como concepto de que hubo un lanzamiento de Apolo 18 y que resultó secreto, es plausible, paradójicamente plausible por la baja de audiencia que progresivamente después del Apolo 13 fueron decayendo en los programas televisivos hasta el punto de la película Capricornio 1, que tenemos comentada en el canal, aquella de Peter Hyams, que tiene todo que ver con todo esto, el alunizaje, el tema de los de las estrellas y todo esto. Ronald Reagan no quería el tema del espacio por el espacio. Hacía ya 10 años que se había cerrado en el Congreso la financiación y había sido derivada al Skylab y después al transbordador espacial. Y por tanto no iba tanto por ahí, sino por el hecho de lo que había incorporado el Sputnik en el 57. La idea de que podía sobrevolarse alrededor de la Tierra encima de las cabezas de los soviéticos, armamento que pudiera en momento dado ser punta de lanza para disuasión nuclear, lo cual evidentemente con rayos láser y todo esto, armas súper tecnológicas de ciencia ficción de la época, pues evidentemente a los soviéticos les sentó bastante mal. Les sentó bastante mal e intentaron llegar al mismo nivel. Y eso supuso un desacople en el ámbito presupuestario, un agujero negro que empezó a expandirse. Ellos, los soviéticos, desde 1979 tenían la guerra en Afganistán, desde el intento de golpe de Estado respecto al cambio de un gobierno comunista por otro gobierno comunista, pero más afín al Kremlin,
cosa que habían hecho ya en Checoslovaquia en el 68, en Hungría en el 56, habían visto casi cómo caía el gobierno de la Alemania Democrática en el 53 y por tanto tenían una larga experiencia en todos estos asuntos. Y por tanto el golpe de estado de Kabul del 79 les metió en una guerra en la que los estadounidenses con baja intensidad, con armamento reenviado a través de terceros, con algún tipo de armamento que estaba en algún arsenal de países terceros y que en realidad eran armamento soviético, por lo tanto lo podían comprar y luego remitir sin ningún tipo de mano oculta, simplemente decir, bueno, nosotros no estamos financiando la guerra, cosa que luego evidentemente se ve en los vericuetos y, por ejemplo, la guerra de Charlie Wilson, una película que recomiendo verla y que evidentemente llevó a que en 1989 la Unión Soviética colapsara y tuviera que salir voluntariamente de Afganistán, ¿no? Lo cual evidentemente llevó al olvido de Afganistán por parte de todo el mundo hasta que bueno, pues el gobierno cayó en 1993, luego la lucha intestina de los señores de la guerra hasta el califato en 1997 hasta el año 2001 con el tema de las Torres Gemelas y el 11 de septiembre y el asesinato del León del Panjir 4 días antes por dos presuntos periodistas belgas. Todo esto aparentemente lo sabemos y ahí está el amigo Mariano López de Miguel, doctor en historia contemporánea, que lo sabe perfectamente. Pero evidentemente la Unión Soviética no solamente cae por el elemento de Afganistán o por también el elemento estructural que tiene el asunto de Chernóbil, sino también por este desacople, porque, como diríamos con el libro La nomenclatura, los privilegiados en la URSS, y a través también de la Rusia de Putin, de Ruslan Hasulatov, podemos entender que ninguno de los planes quinquenales de la Unión Soviética fue desarrollado en su integridad y ninguno, por ejemplo, en temas de agricultura, ninguno cumplió la planificación prevista. Ninguno. Por lo tanto, ahí tenemos un problema gravísimo a la hora de la cumplimentación, no ya del presupuesto, sino de las obligaciones para con su propia población. Y por tanto, se gastaban muchos dineros a la hora de importar alimentos desde el extranjero. Cereales, por ejemplo, a través de Estados Unidos a precio de oro. Y cuando digo a precio de oro, es que pagaban en barras de oro directamente. Y por tanto, ahí había un problema que se agudizó con la guerra en Afganistán, con la situación de tratar de incorporar ese gasto público en el ámbito militar, y por tanto, ahí hubo un esfuerzo extra en los años 80 que culminó con la incapacidad. Los soviéticos se vieron incapaces de luchar con los estadounidenses, lo cual tiene dos vertientes que en el libro aquel de Neil Ferguson de Contrafactuales, en su versión final, que está comentada en algo en el canal, referido a que la Unión Soviética tal vez no necesariamente tuvo que caer, no por lo menos necesariamente cuando lo hizo, podía haberse llegado a un momento en el que el precio de los hidrocarburos hubiera subido y eso hubiera enjuagado las divisas y las finanzas de la propia Unión Soviética a través de la invasión de Irak de Kuwait en agosto de 1990. Y por tanto ahí tenemos un asunto a pensarlo por lo menos. O si entonces no hubiera finalizado la Guerra Fría ni la Unión Soviética hubiera seguido hacia adelante, el desequilibrio que existió en las cuentas en el segundo mandato de Reagan y en el primero de George Bush, tal vez hubiera llevado a la quiebra a los Estados Unidos, o eso es lo que algunos comentan o desean, porque tenemos evidentemente el techo de la deuda respecto a los Estados Unidos ahora en 2024, y esa situación, a pesar de que el volumen de déficit y deuda, sobre todo el tema exterior, siguen incrementándose hacia arriba, eso no ha supuesto ningún problema en el fondo, más allá del asunto político y del posible cierre del gobierno. Y por lo tanto, ahí el pronóstico de algunos se habría quedado corto o quebrado. Pero, evidentemente, tenemos
una traslación de ese elemento del pasado en el presente. Porque, si bien es cierto que en aquel momento el señor Reagan es el que trató de establecer esta política con la guerra de las galaxias, en el presente tenemos un cambiazo enorme. El señor Trump sería más o menos el señor Gorbachev, porque trata de contemporizar con los rusos y trata de establecer la idea de, oh, los rusos son poderosos, jamás han perdido una guerra, son gente de bien, son pacifistas, lo cual haría que Ronald Reagan se revolviera en su tumba. Sería horrible si Nixon, Reagan, George Bush padre y George Bush hijo vieran lo que está haciendo en una reunión de partido republicano, es decir, evidentemente George Bush hijo sigue vivo, pero me refiero si los cuatro estuvieran en una habitación en una reunión del partido republicano con Donald Trump, ¿qué es lo que le dirían? Referido a la condición que tiene respecto a los rusos. Y Putin es el que quiere llevar la guerra al espacio, amenazar a los Estados Unidos, amenazar a Occidente, porque algunos de los analistas españoles, tipo Will Pulido, hablan de un decalaje que por falta de pericia de los Estados Unidos y de los aliados occidentales han abierto una brecha que los soviéticos, a través de estos misiles hipersónicos y alguna cosa parecida, han avanzado más allá y por tanto ese gap tecnológico aparentemente tendrían una disposición para afrontar un desafío, para hacernos pupita en Occidente con esa situación, y que el paraguas de la OTAN y de Occidente no estarían lo suficientemente listos y preparados para afrontar cualquier afrenta posible que los rusos pudieran llevar adelante. Lo cual evidentemente hace que pensemos. En aquel momento, en la Guerra Fría, las guerras de las galaxias, pudo afrontarse con garantías de poder saber, a pesar de que la opinión pública creía que en esa llamada Segunda Guerra Fría había capacidad para llegar al final al mal, que la guerra podía calentarse, que podía hacerse un movimiento en falso. Incluso se filtró un comentario de Ronald Reagan acerca de que estamos a 5 minutos de lanzar los misiles. Está Abel Archer, el ejercicio de la OTAN de finales de 1983. Está el señor teniente coronel Petrov con aquel cigarrillo que permitió que no se lanzaran las contramedidas de los misiles por aquellos aparentes 5 misiles que se estaban lanzando contra la Unión Soviética. Y por tanto, sí, es cierto que cuando uno baja al terreno se puede encontrar en 1983 con dificultades y que aparentemente el mundo se pudo ir al carajo, la mencionada Juegos de Guerra. Pero, evidentemente, la sangre no llegó al río, era una lucha política, el imperio del mal desapareció y Estados Unidos supo conducir el asunto. Y el relato a veces es más torticero de lo que pasó en realidad, como tenemos el asunto de los SS-20 y de los Pershing, que Occidente no reaccionó sino después. Es decir, reaccionó, la palabra es la correcta, porque primero entraron los SS-20 en el espacio euro-oriental y los Pershing fueron reclamados por los espacios euro-occidentales, ya sean la Alemania Federal, ya sean los británicos. En lo que concierne a la iniciativa propiamente dicho, fue una propuesta para la construcción de un sistema de defensa antimisiles con armas espaciales destinado a proteger a Estados Unidos de un ataque nuclear con armas nucleares estratégicas. Misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos lanzados desde submarinos. El plan se hizo conocer precisamente por primera vez este 23 de marzo de 1983 por el presidente Reagan. Un crítico vocal partidario de la doctrina de la destrucción mutua asegurada describió el proyecto como un pacto suicida. Instó a los científicos y a los ingenieros norteamericanos a que desarrollaran un sistema que hiciera obsoletas las armas nucleares. Reagan se expresó enérgicamente en contra de la destrucción mutua asegurada
Y la iniciativa de defensa estratégica fue una parte importante de esa política de defensa, que pretendía acabar con la misma como estrategia de disuasión nuclear, así como iniciativa estratégica para neutralizar los componentes militares de las defensas nucleares soviéticas. La ambiciosa iniciativa fue enseguida criticada por ser poco realista, incluso acientífica, así como por amenazar la estabilidad de la destrucción mutua asegurada y reactivar una carrera de armamentos ofensivos. La iniciativa de defensa estratégica fue criticada en gran parte en los medios principales de comunicación que le darían ese nombre de Star Wars, después de haberse emitido en 1977 la popular película La Guerra de las Galaxias, el episodio 4, Una Nueva Esperanza, dirigida por George Lucas en 1987. La American Physical Society llegó a la conclusión de que un escudo antimisiles mundial tal y como Star Wars no era solo meramente imposible con la actual tecnología existente en aquel año 1987, sino que se necesitarían al menos 10 años más de investigación para saber si podría alguna vez ser factible. No obstante, Estados Unidos posee una ventaja significativa en el campo de los sistemas avanzados de misiles de defensa integrales a través de los años de extensas pruebas e investigación. Muchos de esos conocimientos tecnológicos serían obtenidos y transferidos a subsecuentes programas y encontrarían uso y aplicaciones en proyectos posteriores. Luego, bajo la administración del presidente Bill Clinton, en 1993, su nombre sería cambiado por Organización de Defensa de Misiles Balísticos, BMDO, y su labor de investigación pasó a ocuparse de la defensa nacional de misiles a la defensa táctica de misiles y su ámbito de actuación en lo global, una cobertura más regional. Nunca ha sido realmente desarrollado o implementado, aunque ciertos aspectos de las tecnologías y de la investigación de la iniciativa de defensa estratégica allanaron el camino para algunos sistemas de misiles antibalísticos de hoy en día. La Organización de Defensa de Misiles Balísticos, BMDO, pasó a llamarse en 2002 como Agencia de Defensa de Misiles, MDA, y bajo la Oficina Innovadora de Ciencia y Tecnología de la Organización de la Iniciativa de Defensa Estratégica, encabezada por el físico e ingeniero James Johnson, la inversión se realizaría principalmente en investigaciones básicas y en laboratorios nacionales, universidades y en la industria. Estos programas han seguido teniendo principalmente fuentes de financiación para científicos, de investigación vanguardista en los campos de la física de alta energía, supercomputación y computación, materiales avanzados y muchas otras disciplinas científicas y de ingenierías críticas, financiación que indirectamente apoya otros trabajos de investigación por científicos de alto nivel y que fue políticamente más viable financiarlo dentro del entorno presupuestario del Departamento de Defensa. Evidentemente, ese inicio tiene que ver porque en el otoño de 1979, y a propuesta precisamente de Ronald Reagan, el teniente general Daniel O. Graham daría forma a un concepto al que denominó como alta frontera. Concepto de estrategia defensiva utilizado armas basadas tanto en tierra como en el espacio, que era teóricamente posible, dados los elementos de las últimas tecnologías emergentes entonces. Estaba diseñado para reemplazar la doctrina de destrucción mutua asegurada, doctrina que Reagan y sus consejeros consideraban como un pacto suicida. El objetivo inicial de la iniciativa de defensa estratégica sería un láser de rayos X activado por explosiones atómicas, que había sido diseñado por un científico del Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore, Peter Hagelstein, quien habría trabajado para el denominado Grupo O, grupo que estuvo activo principalmente a finales de los años 70 e inicio de los años 80. El Grupo O estuvo dirigido por el físico Lowell Booth, protegido y amigo de Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, al que vimos en Oppenheimer. Ronald Reagan fue informado
de la innovación de Hagelstein por medio de Teller en 1983, lo que llevaría a ese discurso de Reagan del 23 de marzo del mismo año que estamos conmemorando en esta efeméride, conocido como ese discurso de la Guerra de las Galaxias. En él, Reagan dijo textualmente, abrimos comillas, hago un llamamiento a la comunidad científica que nos proporcionó el armamento nuclear para que enfoquen su gran talento hacia la causa de la humanidad y la paz mundial, para que nos proporcionen los medios de hacer de estas armas nucleares algo impotente y obsoleto. Cerramos comillas. Este discurso, junto al discurso del Imperio del Mal del 8 de marzo de 1983 en Florida, marcaría el inicio de la última fase de la Guerra Fría, llevando el equilibrio nuclear con la Unión Soviética a su punto más álgido antes del colapso de la misma casi una década más tarde. La parte del concepto, con base en el espacio, iba a utilizar un láser para derribar los misiles balísticos intercontinentales ICBM soviéticos armados con cabezas nucleares dirigidos contra los Estados Unidos. El físico galardonado con el premio Nobel Hans Bethe se trasladaría a Livermore en febrero de 1983 para una presentación de 2 días sobre el láser de rayos X. Abrimos comillas. Pese a resultar impresionado por esta novedad tecnológica, Bethe abandonó el lugar muy escéptico acerca de la posibilidad de que pudiera ofrecer algo a la defensa nacional. Cerramos comillas. Y es que, como hemos tratado de trasladar, más allá de si fuera bueno o malo, factible o no factible en aquel momento, les hizo temblar las piernas a los soviéticos. Y con ese elemento sirvió de el último punch a través de Ronald Reagan, que hizo tambalear y caerse a la Unión Soviética. Contribuyó a ese ponderado número de pesos que sirvió para hacer que no pudieran seguir la carrera. Otra cosa es, como hemos comentado, que esas investigaciones no se tiran a la basura, generan conocimiento por sí mismo y pueden hacer posible otras investigaciones en el más allá, como se hizo décadas más adelante, ya sea bajo Bill Clinton como en otras presidencias. Y por tanto, la ciencia saca conocimiento incluso de estos aparentes errores. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur beroat, beti gelpean.